Hola con todos, buenas noches, bienvenidos mis queridos amigos, colegas, amigos, amigas, compañeros y compañeras, bienvenidos a esta clase, a esta última clase de economía, en la economía del transporte, en la cual vamos a ver un poco de los aspectos finales. Vamos a hacer una revisión y también vamos a despejar las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Bienvenidos a esta clase de economía. Esta clase, bueno, va a ser un poco más cortita, digamos, en términos de clase, pero no en términos de tiempo, porque hoy haremos un repaso general, ¿sí? Bienvenidos, o que estamos 10, podemos dar inicio, ¿no? A esto. Y hoy vamos a hablar, la última vez nosotros hablamos de la composición de los precios, entendimos la composición de los precios y todo eso, ¿sí? Hoy lo que hemos venido a hablar es un poco de ya de la parte del... Ah, y no se olviden registrarse, nos regístrense siempre, por si acaso, cualquier circunstancia, mejor registrados. Y vamos a hablar hoy día de la intervención del Estado dentro de la economía a nivel global, a pesar de que yo les he dado ya algunas pautas anteriores de cómo interviene el Estado, ¿no? De cómo interviene el Estado dentro de la economía de un país. Entonces decíamos que el Estado, por ejemplo, sí interviene en la economía de transporte, pero no habíamos hablado, por ejemplo, a qué correspondía o bajo qué segmento de información el Estado siempre interviene en la economía. Y normalmente cuando un Estado interviene en la economía o cuando un Estado quiere ser parte de la economía, bueno, el Estado es parte de la economía en sí, pero el Estado también puede en algún momento ser alguien, un generador de empleo, puede ser el Estado un ente que no solamente trata de acaparar recursos, sino que también es un ente que está generando inversión estatal y competencia interna. Y lo vamos a ver estas dos partes, ¿sí? Principalmente el Estado sí hace intervenciones estatales, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Por ejemplo, crea hospitales. Y nosotros aquí también mañana podemos crear hospitales. Entonces, el Estado, en un Estado para nuestro hospital privado, ¿en qué se convierte? En un competidor, ¿sí? ¿Bajo qué circunstancias el Estado hace esas intervenciones? Es lo que no siempre es una decisión por parte de la necesidad. Nosotros vimos en algún momento que la economía del transporte, en general la economía se dividía, bueno, se transformaba la oferta, la demanda, venía una necesidad, ¿no es cierto? Y nosotros hemos decidido crear un hospital, ¿por qué? Porque realmente vemos la necesidad, vemos realmente de que se necesitan nuevos hospitales, ¿no es cierto? Vemos una necesidad carente de hospitales, falta de camas, COVID y todo. Decidimos ponerlos en un hospital, ¿sí? Entonces, a veces no siempre la teoría económica dentro de un estado se hace así. ¿Por qué? Porque algunas veces se atienden a situaciones políticas y no realmente a circunstancias o a situaciones que tienen que ver realmente con la necesidad de la población. Hace poco hablábamos con una compañera y decíamos, por ejemplo, que qué tan olvidado está, por ejemplo, ciertos sectores de Quito, por ejemplo, ¿sí? Que tanto está olvidado ciertos sectores de la sierra o de la Amazonía o de la costa, por ejemplo, ¿sí? Ese cambio que existe, ¿no? Entonces, normalmente estas decisiones, estas intervenciones, atienden a veces a necesidades políticas, a decisiones políticas y no necesariamente a intervenciones estatales, donde realmente la población se ve beneficiada de esa parte que necesitamos, ¿sí? Y lo que la población, ¿qué necesita la población? La población normalmente necesitamos que nos den salud, que nos den educación de calidad y gratuita. Necesitamos también como población tener quizá seguridad y una justicia adecuada. Sí, eso es lo que como personas necesitamos. Sí, quizá es lo que el Estado debería proveernos. El Estado es un generador de empleo, también se convierte en un generador de empleo. ¿Por qué? Porque cuando hace intervenciones estatales, contrata a otras compañías privadas o públicas, también puede ser, y de alguna manera hacen que la economía se dinamice. ¿Por qué? Porque las empresas, como tienen un proyecto grande con el Estado, contratan personal, tienen que pagar impuestos y el Estado paga por esos servicios. Entonces, es un dinamizador de la economía, porque si yo tengo empleo, me empleo en una compañía constructora de carreteras, yo tengo trabajo, puedo consumir, puedo comprar o vender cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, existe un dinamismo de la economía. Quizá en el barrio que yo vivo, mañana ya no voy a comprar solamente jamón línea diaria. Quizá voy a irme a comprar otro tipo de jamón un poco más caro. ¿Por qué? Porque mi economía cada vez es mejor, ¿sí? Entonces vemos cómo el Estado impacta a todos los sectores, ¿no es cierto? Entonces yo como tengo que llegar a mi lugar de trabajo mañana, porque estoy trabajando en la constructora privada que está trabajando para el Estado, ¿qué tengo que hacer? Desplazarme lo más rápido posible. Entonces quizá tenga que tomar un taxi, ya no un bus, tomo un Uber, tomo un taxi particular, ya no cojo trole, hacemos entre amigos
una especie de recorrido en el carro de algún pana, le ponemos para la gasolina y todo eso. Esa parte, cuando el Estado dinamiza o crea empleo, también dinamiza otros sectores de la economía. ¿Sí? El Estado, ¿cómo hace que esta economía se dinamice? Porque el Estado, a diferencia, por ejemplo, de una empresa privada, el Estado tiene que buscar recursos internos primero y luego externos. El Estado no tiene un banco al que acudir, golpear la puerta y decir, mira, préstame 1.000 millones, préstame 100 millones, porque en esto construimos una nueva cárcel, un hospital, fortalecer la Policía Nacional. En fin, hacer 1 millón de cosas que a veces se necesitan, ¿no? Porque dirá, por ejemplo, la Policía Nacional dirá que, por ejemplo, mira, nosotros trabajamos en seguridad, es cierto, pero si tú ves nuestros vehículos, quizá no son ni la mínima o ni siquiera se parecen a los vehículos que actualmente está manejando el gobierno de El Salvador, por ejemplo, digamos, ¿sí? Si tú comparas el armamento ecuatoriano con el armamento que tiene Colombia, diríamos, por ejemplo, ni siquiera tienen absoluto nada que ver. Allá se combate quizá contra la guerrilla, contra paramilitares, pero en Ecuador estamos combatiendo contra delincuencia común que está mucho más organizada y quizá tiene mejores armas que la Policía Nacional. ¿Cómo quieres que hagamos? Defendamos esa parte, defendamos la soberanía interna. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? También proveer recursos a estas personas. ¿Para qué? Para que cuiden la seguridad del país. Lo mismo pasa con hospitales, por ejemplo. ¿Por qué la gente a veces prefiere hacerse atender en una clínica privada, un hospital privado? Porque quizá la dependencia de las medicinas es quizá un poco mayor. Entonces, sí, el Estado genera necesidades también, sí, pero también necesita tener recursos para poder comprar, darnos una buena seguridad jurídica, elementos policiales que nos cuiden, pero hay un ligero, un poco de un entendimiento que quizás sale fuera de foco, ¿no? Y dice, todos tenemos necesidades. Yo quiero educarme, yo quiero seguridad, mi barrio es peligroso, yo quiero salud, yo quiero justicia, todos son necesidades, ¿no? Primordiales. Pero realmente el Estado que necesita el dinero. El Estado necesita dinero. ¿Y dónde tiene que ir el Estado a golpear las puertas? El Estado normalmente va a golpear las puertas de los contribuyentes y dice, bueno, contribuyentes, hoy tengo que alzar los impuestos o acrecentar los impuestos de tal manera que esos impuestos me sirvan a mí. ¿Para qué? Para poder hacer intervenciones estatales, fortalecer la Policía Nacional, crear cárceles, hacer un análisis al cuerpo normativo que abarca hoy y que tanto problema da a la Policía Nacional, ¿no? Porque no pueden abatir a un delincuente, porque ¿qué está pasando? Los quieren esto, crear una norma jurídica, contratar especialistas, gente que viene de fuera, y tengo que pagarle, pues, tengo que pagarle, y para eso necesito plata. No tengo plata, ¿qué tengo que hacer? Tratar de buscar internamente. El Estado se financia su presupuesto general del Estado a partir de dos elementos principalmente. Hablamos solamente del caso de Ecuador, ¿no? ¿Sí? De cobra impuestos a las personas, a las empresas, a los diferentes segmentos, y también de la venta de petróleo, ¿sí? Nosotros como país vendemos el crudo de petróleo y con eso recaudamos recursos para el Estado, cobramos impuestos, recaudamos recursos para el Estado, con eso distribuimos a todas las entidades que son parte del presupuesto general del Estado, exceptuando los municipios y los gobiernos provinciales, y nosotros hacemos una distribución de los recursos a la Policía Nacional, al Ejército, a la Marina, a los empleados públicos, a toda la gente que componen este elemento tan grande como es el Estado. Nosotros destinamos de esta parte una proporción muy grande para sueldos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en el Estado algo tiene que hacer, ¿no es cierto? Está cumpliendo una función financiera, administrativa, operativa, de gerencia, algo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que lograr pagarle un sueldo. Pagamos a proveedores nuestros que nos dan materiales de oficina, nos dan computadoras, internet, en fin, nos dan un montón de cosas que tenemos que pagarlos también, ¿sí? Entonces, realmente nosotros como Estado, nosotros como ciudadanos, cuando generamos un IVA, cuando pedimos una factura y obligamos a que la persona declare sus impuestos, estamos ayudando a la economía del país se dinamice y se generalice un poco más, ¿sí? Pero quizá el factor más importante, el más grande, el dependiente del Ecuador, donde la mayor parte de recursos vienen, es de la venta de petróleo. Sí, perdón. ¿Por qué es la venta de petróleo? Porque realmente es el fuerte del Ecuador. El Ecuador tiene una debilidad y a la vez una fortaleza. Dependemos muchísimo nosotros como Estado, dependemos de la venta de petróleo. Hoy está alto, sí, por la guerra que existe en Ucrania,
Pero, ¿qué va a pasar a futuro con el precio del petróleo? ¿Se va a mantener? ¿Va a bajar? ¿El Estado cómo va a mantenerse con esa volatilidad de precios? ¿Sí? Hoy estamos quizá en un buen boom petrolero, ¿sí? Pero realmente lo que mucha gente dice es que no existe inflación en el Ecuador. Pero mañana preguntamos a cualquier persona y veremos que sí existe. Dice, la inflación no existe en el Ecuador, es casi 0,8, ¿sí? De acuerdo. Pero hay gente que dice, pero la inflación quizás 0,8, pero mi bolsillo, mi billetera, mi agenda dice lo contrario, ¿sí? Entonces hay una aquí, una contradicción estatal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay inflación o no hay inflación? Entonces, la venta de petróleo es otro factor que nos ayuda a nosotros también a que el Estado se financie. El Estado se financia a partir de ello. ¿Qué pasa cuando estos recursos se acaban o ya no, ya obviamente se merman o no tiene el Estado? Y la gente dice, mira, quiero atenderme, tengo un problema social con las cárceles, tengo un problema social con la Policía Nacional, que la Policía Nacional no puede abatir un delincuente, porque enseguida el policía, la justicia, en razón de que están legalizando, no, legalizando marihuana, no, legalizando, haciendo leyes, lo que hacen es al policía llevarle preso. Entonces decimos, ¿realmente es lo justo o no es lo justo? Entonces, para nosotros cambiar ese cuerpo normativo, necesitamos descargar recursos o necesitamos hacer intervenciones estatales, mis amigos, ¿sí? De eso se trata las intervenciones estatales, de dónde viene el dinero, hacia dónde se va y cómo se prioriza. Normalmente esos aspectos teóricos que yo les digo, normalmente son teóricos, porque realmente a veces existe la conjunción política de que los políticos no hacen nada, no están haciendo lo que yo les digo. No están invirtiendo en escuelas, no están invirtiendo en universidades, en hospitales, en la justicia, en la policía, en fortalecer el ejército, en la marina, la naval, la FAE. Ellos no están fortaleciendo esta parte. Entonces, ¿en qué acarrea esos problemas? En que la policía, cuando se enfrenta a los delincuentes, cuando los grupos de operaciones especiales a veces hacen intervenciones, ¿qué es lo que está pasando? Que quizá no son capaces de repeler la situación, como pasó en octubre, por ejemplo, ¿sí? Que ellos usaron las bombas lacrimógenas que tenían en sus bodegas. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo caducadas? Si no tengo dinero, pues uso lo que tengo, uso lo que tengo. Y yo fui contratado como policía nacional para repeler a unas personas que están haciendo daño a la ciudad, están haciendo daño al gobierno, ¿sí? O a la población civil en general, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Uso. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo recursos realmente para proteger a mi población, para dar una buena educación, enseñarle también, crear institutos técnicos, tecnológicos, universidades públicas, con muchas más carreras tecnológicas? Realmente no estoy repotenciando al país. Lo que estoy haciendo es tratando de ralentizar al país hacia atrás. ¿Por qué? Porque quizá es una decisión política mía, y lejos de ser correísta o socialista o lo que ustedes quieran, es que acciones políticas muchas veces no se centran en los ojos en las necesidades de la población y que es necesario realmente tratar de ver y decir, o me reúno con la población civil, me reúno con el gremio de conductores, con todos, y veo realmente qué necesidades tienen y empiezo a priorizar. Es que en Manta principalmente necesito un mejor puerto. Es que en Guayaquil tengo que fortalecer los puertos que tengo, ¿sí? Entonces voy priorizando las cosas. ¿Qué es lo que más primero o qué es lo que primero dinamiza la economía? Va a ser una intervención estatal, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué compañía internacional piensan que quiere venir a invertir en el Ecuador cuando tiene ese nivel de violencia? ¿Qué garantías nosotros le damos de que no le van a robar mañana a esa compañía? No van a romper los vidrios y se van a entrar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros, así es nosotros, cómo se estudia la economía a nivel estatal. Sí, ahora estamos viendo ya no desde la economía de la empresa, hoy estamos viendo desde la economía estatal a la empresa, al Estado, ¿sí? Y de esto a la empresa. Sí, es otra visión de economía. Entonces, realmente las 5 funciones que maneja el Estado tiene sus funciones, la función ejecutiva, legislativa, la judicial, el control de participación ciudadana, es cierto. Pero realmente, ¿qué está pasando? Que el Estado, como administrador de los recursos que tiene el Estado se maneja realmente se maneja un término que ha sido satanizado, que siempre lo han dicho, y que es el manejo del gasto público. Han satanizado el gasto público. Es cierto que todo gasto excesivo, todo gasto desmesurado, todo gasto que no tiene un buen enfoque, no tiene un estudio de riesgos
un gasto que no va a ser productivo en el tiempo. Normalmente ese gasto, ¿qué es lo que hace? Merma recursos, acaba recursos. Normalmente a veces el gasto público lo que hace no siempre es darnos productividad. A veces el gasto público se ha convertido en un enemigo de la población. ¿Por qué, amigos? Porque gasta los recursos de la población, porque nosotros no queríamos una carretera mejor, porque los conductores, el gremio de transportistas lo que quería, quizá era que se cree, no sé, una especie de financiamiento para crear llantas en el Ecuador y de esa manera seamos más productivos, podamos comprar llantas a menor valor de marca ecuatoriana con una calidad europea. Eso es lo que necesitamos como conductores realmente, ¿no es cierto? Necesitamos que nos quiten el valor de las importaciones para que nuestros repuestos realmente sean mejores, no que el Estado recaude más. Entonces, el gasto público a veces no tiene un buen enfoque y por eso se sataniza, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un proyecto que realmente al Estado no le genera nada en absoluto y a la gente no le nutre de nada, ni siquiera le sirve de nada, por ejemplo, ¿sí? El enfoque de la mochila escolar, por ejemplo, hablando en el tiempo de Bucarán, quizá tuvo un buen enfoque, pero ¿qué pasó en el camino? Que esas mochilas escolares en el camino se mermaron, se cambiaron el sentido y se pusieron a un sobreprecio, para no culpar a un solo gobierno, no hay que culpar a todos, hay que dar retrospectiva atrás y decir por qué se le juzgó a él también. El caso mochilas escolares, era un caso de sobreprecios que realmente la mochila, la calidad de la mochila era tan mala que luego ni siquiera se podía, no tenían una buena logística. Y la mala logística lo que hizo es que muchas ratas se coman los libros, los cuadernos, las mochilas escolares. Era un proyecto grandísimo de donde el Estado potenciaba la educación, ¿no? Pero ¿qué pasó? En el camino se destruyó por la falta de logística. Es decir, preveíamos más o menos, sin estadística, de que serían 1.000 millones de mochilas. Cuando vimos realmente la población, las mochilas estaban desfasadas en el tiempo de educación. ¿Por qué? Porque la mochila debe haber sido entregada en el mes de agosto y no en el mes de septiembre cuando se empezó clases, por ejemplo, ¿sí? Entonces, normalmente el gasto público sí es satanizado por estas cosas, pero cuando el gasto público es coherente, por ejemplo, que hagan un hospital cerca de mi casa, cerca de mi barrio, ¿qué va a hacer? Que la economía se dinamice. Me pondré un restaurante, me pondré una compañía de taxis, haré un servicio de taxi ejecutivo para los ejecutivos del hospital, por ejemplo, ¿sí? ¿No hace que la economía se dinamice? Por supuesto, hace que la economía naturalmente se dinamice. Yo me saco mi RUC, establezco mi compañía o lo que ustedes quieran, hago natural y pago mis impuestos mensualmente, pago mis impuestos, dinamizo la economía. ¿Sí? Antes no pagaba impuestos, ahora yo pago impuestos. ¿Por qué? Porque estoy empezando a dinamizar la economía y porque la economía me ha permitido a mí que ese gasto público, yo me pongo un restaurante, una compañía de taxis, un servicio ejecutivo puerta a puerta para los directivos del hospital, hasta que yo pueda tener un catering, que yo sirva al hospital a la gente que esté enferma ahí, pueda tener una farmacia de barrio donde ya una chiquita ahora es mucho más grande, insumos médicos, todo lo que ustedes quieran que estén cerca de un hospital, ¿sí? Eso es lo que se logra con la economía cuando tiene un buen enfoque, cuando la economía, el gasto público tiene realmente un buen enfoque y decimos que es bueno, ¿sí? Por ejemplo, la carretera de Ibarra a Quito, por ejemplo, una linda carretera de 3 días, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Que naturalmente cuando la gente va a sus provincias, sale de Quito, de vacaciones a comer la fanesca, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están usando la carretera para desplazarse. Y lo que más yo he visto cuando voy a San Pablo, que me gusta más San Pablo, por ejemplo, es que yo he visto más autos particulares que realmente camiones, nodrizas, comercio. Realmente fue hecho para eso, para dinamizar la economía, no para que mucha gente, bueno, sí, el turismo dinamiza, pero imagínense el turismo frente a una nodriza, por ejemplo, o un montón de autos Chevrolet Sail o un Cavalier, por ejemplo, que son bastante comunes. Imagínense cuánto va a dinamizarse la economía, que venga una nodriza con 10 carros de reserva solamente para entregar a los clientes y todos van a ser taxis. Imagínense esa dinamización de la economía, sería altísima, ¿no? Y asimismo, cuando ya no tiene el Estado recursos, se le empieza a mermar, a acabar los recursos, lo que el Estado hace es tratar de buscar un financiamiento en organismos multilaterales, el famoso FMI, la CAF, el Banco Mundial, organismos que tienen dinero, que nos pueden prestar, ¿sí? El Estado al tener a cargo los recursos nacionales,
los recursos públicos, y no solo dinero, sino también en muchas ocasiones hasta activos del Estado, como lo hace Inmobiliar, por ejemplo, que administra muchos edificios de los AIAs. Por ejemplo, también se vuelve un administrador, ¿sí? También se vuelve un administrador de recursos, no solo monetarios, sino de activos, ¿sí? Y con esto también nace, de alguna manera, la determinación de las políticas impositivas, ¿sí? Que tanto no nos gustan, sobre todo cuando se hacen llamar gobiernos liberales. Entonces, no nos gustan mucho las políticas impositivas. ¿A quién le gusta pagar más impuestos, pudiendo dinamizar la economía con una mayor cantidad de recursos? ¿Sí? El manejo del gasto público, como les dije, ha sido satanizado en muchas ocasiones, pero ahora podemos tener un mejor enfoque de que el gasto público realmente no es malo cuando tiene un enfoque y sobre todo ayuda entrega un servicio de calidad a la población. Y lo segundo, ayuda a dinamizar la economía, porque hay un nuevo hospital, hay una oficina pública, y yo puedo dar algo de mí a esa gente para producir, ¿sí? Me pongo un taxi, me pongo un puesto de bolones, de empanadas, si me pongo un restaurante bonito de tigrillos, y los empleados públicos van a desayunar allá, van a comer allá, van llevando para su casa. Me dicen que quieren que les prepare 50, 60, 80 tigrillos, y realmente dinamiza la economía, ¿sí? Eso dinamiza la economía cuando el gasto público está bien enfocado. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hiciéramos una nueva cárcel, por ejemplo, que es un centro de rehabilitación, realmente de rehabilitación, donde la gente se rehabilitó, estudió una tecnología, estudió una carrera técnica, estableció un algo, ¿no es cierto? Y dice yo, con las clases que tengo de emprendimiento, mañana yo me quiero montar mi propia fábrica metalúrgica, por ejemplo, ¿sí? Y empieza a crear metalurgia y da empleo. Entonces, eso sí sería realmente de que un gasto público hecho para construcción de una cárcel, esa persona no vuelve a delinquir, sino que hizo un bien productivo a partir de eso. ¿Sí? Entonces, hacerle un seguimiento, concederle un crédito a cierto plazo, a cierto monto, que nos garantice hacer un seguimiento de que realmente la economía de él ha mejorado. Realmente eso dinamiza la economía. O sea, el enfoque que tiene que tener siempre una intervención pública es dinamizador de la economía y a la vez cubrir necesidades de la población, ¿sí? El Estado usa política pública, usa censos, usa estadística para tomar decisiones, ¿sí? Este año va a lanzarse el Censo de Población y Vivienda 2022, el censo que lo lleva a cabo el INEC. Esperamos que sea un buen censo, ¿no? Que nos censen a todos y que realmente se saque, se potencie realmente las necesidades que tiene la población, pues. Realmente lo que nosotros tenemos, realmente cuántos somos ahora actualmente, ya no basta proyecciones, ¿no es cierto? Porque hasta ahora se ha hecho la población que tuvimos en 2010, le suman la población nacida y le restan la población muerta. Y eso es lo que somos en Ecuador. Pero realmente el censo lo que hace es un conteo persona por persona, realmente uno por uno de la gente que estamos viviendo en el país, ¿sí? Es así como se hace, ¿no? Es así como se hace el gasto público y bueno, y esas cosas también me gusta hablarlas porque alguna vez también trabajé en una oficina pública y de alguna manera aprendí esa parte, ¿sí? Las áreas importantes donde el Estado tiene que enfocar depende mucho del tipo de gobierno, de la política estatal, depende mucho de muchísimas cosas, ¿sí? Realmente el ámbito estatal y las necesidades de la población depende mucho. En Ecuador, las prioridades, independientemente de su orden, donde se enfoca el gasto público en Ecuador es a nivel de justicia, defensa nacional, abarcando incluso la Policía Nacional, que no forma parte de la defensa, pero sí de la defensa interna, abarcando esa parte, la milicia, la FAE, la naval y los militares forman parte de la defensa nacional. Es donde se enfoca también recursos, siempre se enfoca recursos para allá. Segundo, la educación y cuarto, la salud. Es donde el Estado ecuatoriano, sí, porque otro país como Colombia, por ejemplo, puede tener como prioridad la defensa nacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía una guerra de más de 60 años con las FARC, por ejemplo, ¿sí? Y donde más intervenciones hacía, era en el ejército nacional, ¿sí? Asimismo, países como Finlandia, por ejemplo, lo que hacen al no tener guerra, al no tener nada, lo que ellos hacen es realmente dar mucha más educación a su población. Alemania se enfoca en la salud. Países como Estados Unidos se enfocan en la justicia y en la defensa nacional. Sí, depende mucho el enfoque del país que ustedes quieran ver. Sí, las intervenciones del Estado son de acuerdo a las necesidades de la población, al tipo de gobierno y a donde queremos enfocar la economía. Sí, para cumplir esto en Ecuador, para cumplir estos preceptos en Ecuador, se ha nombrado a ciertos organismos de seguimiento y a ciertos organismos que nos dan el dinero. En Ecuador se crea un proyecto público y naturalmente se emplea desde Planifica Ecuador y es quien ayuda
a que se normen los aspectos normativos para que se cumplan estos objetivos. Quiero fortalecer la Policía Nacional dándoles nuevo armamento, ¿de acuerdo? Semplaes interviene, hace un seguimiento, dice cómo te va a costar, en qué tiempo quieres ejecutar, 2, 3, 4, 5 años, qué armas necesitas, de acuerdo, está bien, está mal. Hacen una evaluación un poco metodológica de eso, ¿sí? Y pasa al Ministerio de Finanzas luego y dice finanzas autorizado. Sabes que aquí tienes tus 1.000 millones para fortalecer la Policía Nacional y la lucha contra la delincuencia y el microtráfico, por ejemplo. ¿Sí? Y los ministerios, ¿qué hacen? Los ministerios, por su parte, desde atrás, lo que hacen, sostienen esta gestión. Ayudan y se hacen planes, miran esto dinero, planifica Ecuador esto dinero, ayúdame con este cambio. Sabes que ya no quiero comprar Browning porque son muy antiguas, hoy quiero comprar Glock y quiero comprar de un alimentador de, no sé, 15 balas, 20 balas, no sé cómo sea, hablo cualquier cosa, ¿no? Entonces, es más o menos cómo se maneja la economía del país, ¿sí? Entonces, se pregunta a expertos, a grupos focales, se pregunta a experiencias de otros países, por ejemplo, ¿cómo combatió Colombia? ¿Cómo combatió, se combate por ejemplo, cómo lo hace Fuerzas Especiales en Brasil, por ejemplo, el BOPE, cómo lo hace, qué experiencias tengo. En base a esas experiencias hago un plan, planifica Ecuador me califica, finanzas me da el dinero y los ministerios ejecutan lo que tengan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la justicia, la administración de justicia. Es que, mira, vimos en un país esta ley, puede ser aplicable, tiene un buen enfoque, veamos, traigamos consultores académicos, gente que del medio, le pagamos, vemos 3 años de este plan, que cómo va y establecemos, ¿sí? En salud lo mismo. Sabes que vemos que el crecimiento poblacional en tal sector es más alto, hay mucha insalubridad, la gente está enfermándose de dengue, de diarrea, no entendemos por qué la gente está enfermándose, ¿sí? Hacemos una intervención de salud en ese sector donde la gente está enfermándose, donde realmente es importante tener un hospital. O vemos que hay muchos hospitales privados que están poniendo su precio en el sector. ¿Qué hago yo? Pongo un hospital público, ¿sí? Y la gente que hace, los otros hospitales privados van a empezar a bajar el costo de la consulta y el hospital privado, el público, va a llenarse de gente que necesita realmente, que no tiene recursos para acceder a una salud privada, ¿sí? Más o menos es así como ejecuta el gobierno, cómo se hace la intervención y cómo la economía se dinamiza. Hasta aquí, ¿me pueden decir si todo está claro? Con que levanten la manito, yo me quedo tranquilo, o me escriban al chat y me digan, no hay por qué, buenas noches con todos, no están atrasados, todos son bienvenidos y yo paso siempre la clase, si se atrasaron no hay problema. ¿Tienen alguna pregunta quizás, chicos? Bueno, no hay preguntas, entonces espero que les esté gustando la clase, ¿sí? Y el Estado, aparte de crear, de dinamizar la economía, de crear estas cosas, todo esto que hemos hablado, esas intervenciones y todo, también el Estado, muy clara la clase, no hay preguntas, de acuerdo, Jenny Silva, con mucho gusto. Entonces el Estado también, aparte de ser un dinamismo de la economía, de esta parte que hemos hablado del Estado, de los impuestos, la recaudación, el petróleo, todo eso, también el Estado lo que hace, también crea leyes. No crea leyes directamente el presidente de la República, recuerden chicos, ¿sí? Cultura general, el presidente no crea leyes, ¿sí? El presidente propone leyes, envía a la asamblea son nuestros juristas, o la asamblea son los padres de la patria quienes crean leyes, el gobierno envía a ellos y dice, mira, tengo esta ley, ¿qué te parece? Tómate, te la envío. No me gusta, rechazada, de acuerdo, en las pugnas políticas y bla, 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 ¿sí? Entonces, el gobierno también trata de crear leyes que enfocan al país, dicen, de acuerdo a lo que mis ministerios encuentran en la población necesidades, trato yo de enfocarme a esa parte, ¿sí? Trato yo de establecer leyes que donde a la población le dé más garantías. Además del Estado, lo que hace también controla un poco los precios, porque ¿qué sería si solo la empresa privada fuera en el Estado, por ejemplo, sin Estado? Quizá tendríamos unos precios exorbitantes. El valor de una mano de plátanos, de un pan sería costosísimo. Pero como vemos en las noticias, por ejemplo, siempre existe estas conversaciones entre los panificadores y el Estado. Dice, mira, quiero subir 5 centavos del pan, déjame subir. No, es que no puedes subir porque es que está muy, muy caro, es que esto, lo otro. Siempre y siempre el Estado ayuda a controlar los precios, ¿sí? Y también a crear leyes, ayuda a crear leyes. El presidente, recuerden, no crea leyes, lo crea la asamblea. El presidente y sus ministros proponen leyes, ¿sí?
como proponen leyes, controlan precios, crean proyectos estatales, hay que enfocar también hacia dónde quieren ir ellos, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta el aspecto financiero, el romanticismo? Que dicen que cuando una persona se casa enamorada, pero a partir de los 35 años, la persona ya no se casa, sino se casa por el aspecto financiero y preguntan qué tienes, qué no tienes, qué me puedes ofrecer, dónde trabajas, cuánto tienes para poderme ofrecer, si ya no se habla de amor, sino se habla de interés. Y cuando a partir de los 30, 35 se acaba el interés, o sea, se acaba el romanticismo, el dinero, sí que se acaba la relación, dicen, ¿no? Dicen las viejas teorías. Entonces el Estado también necesita financiamiento, necesita buscar un financiamiento para esto, ¿sí? O sea, hay que hacer un seguimiento financiero del uso de los recursos, cuánto usaste, cuánto te sobró, en qué te gastaste, cómo te gastaste, ¿sí? ¿Qué hiciste? El financiero, la planificación, en qué tiempo vas a hacer, cuánto tiempo has planificado, cómo estás de tiempos, vas a desfasarte en alguna parte del proyecto, qué es lo que vas a hacer, tienes planificado para enero, febrero, marzo, tal actividades, no has cumplido, ¿cuándo vas a cumplir? Necesitamos alguien que nos presione por detrás, que planifique Ecuador sobre el cumplimiento de los tiempos, de los planes, de los proyectos del gobierno, ¿sí? El cumplimiento. ¿Qué tanto hemos dado cumplimiento a esas propuestas que los gobiernos, los políticos nos proponen en campaña? Que la vacunación, que bajada de impuestos, que la entrada de compañías internacionales y tantas cosas que nos proponen los políticos, ¿no? ¿Cómo está ese grado de cumplimiento? ¿Quién interviene ahí? Interviene mucho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? ¿Cómo están haciendo? Que son otros representantes de la patria, ¿sí? Y las labores de control también, pues de control ciudadano, ¿no? Control ciudadano, mira, es que yo vi en mi barrio que solamente vienen, hacen 2 o 3 cuadritas cuando eran 6 y cobran por 12, ¿no? Ahí nosotros a partir de esto podemos establecer 3 tipos de políticas: la política estatal de regulación y la monetaria. En Ecuador, la política monetaria no se aplica porque Ecuador ya no es un país soberanizado, es un país dolarizado, si lo recuerdan. La regulación estatal sí podemos hacerla, sí podemos hacer a partir de leyes, proponer leyes que nos ayuden a tener de alguna manera una mejor vida, por ejemplo, ¿sí? A tener una mejor calidad de vida, a que una seguridad jurídica, por ejemplo, para los policías, que cuando, por ejemplo, haya un evento adverso, no se le juzga al policía, que el policía no esté en la misma celda que los delincuentes. Por eso es que se creó la cárcel 4 para policías, porque somos humanos y podemos cometer errores. Entonces, ellos crearon su propia cárcel, que en el tiempo se politizó y fueron hasta algunos delincuentes a dar con la Policía Nacional, que no es lo lógico, ¿no? Bueno, términos políticos. Y la política de regulación, ¿no? Que no vamos a regular los precios, las tasas de interés, aunque sea de manera teórica. Entonces, el Estado sí establece de alguna manera política. Todo esto desenfoca o se desencadena en la construcción de la política estatal o de Estado, ¿sí? De alguna manera ya vimos el financiamiento del Estado y vimos cómo el Estado en momentos cuando ya sus recursos tienden a acabarse, el Estado tiene que buscar fuera recursos y endeudarse, ¿no? Muchas veces el Estado no puede hacer intervenciones por la falta de recursos. Normalmente es porque normalmente aquí no defiendo a ningún político, pero hablo de realidades. A veces los políticos no pueden cumplirnos a cabalidad lo que ellos nombraron en sus planes de gobierno, porque nunca enfocaron, es todo culpa de ellos, nunca enfocaron realmente los recursos que tenían para poder cumplir sus planes. Ejemplo, valga la redundancia, Lazo, pues, prometió muchas cosas, pero la economía del país no estaba apta como para poder cumplir todo ese plan, ese monstruo de plan de gobierno que tenía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy realistas realmente con la financiación del Estado, ¿sí? Con el financiamiento estatal. Y realmente ver cuántos recursos dispongo y versus de eso, qué propuestas estatales puedo hacer, ¿sí? Es cierto que son 4 años de gobierno. Perdón, chicos, se me cayó el teléfono. Es cierto que son 4 años de gobierno, pero siempre hay que preguntarnos, ¿realmente tengo los recursos para ejecutar todo mi plan de gobierno? ¿Realmente voy a quedar en contra? ¿Realmente voy a quedar justo tablas? Entonces, realmente hay que también centrar una parte del estudio de los planes de los gobiernos, también centrarnos en esta parte, ¿no? En el gasto. Realmente todo gasto tiene que ser financiado con algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros organizamos un viaje a la playa, por ejemplo, ¿sí?
Y les digo, vamos a la playa, los 14 que estamos aquí, vamos a la playa. Dicen, de acuerdo, vamos, profe, por este fin de semana vamos a la playa, ¿sí? Y todos nos organizamos en qué carro nos vamos, se vea, profe, estamos 14, hay 7 carros disponibles, ¿qué hacemos? Les digo, de acuerdo, vamos, dos en cada carro, nos alternemos y vamos manejando mitad de camino y de vuelta. De acuerdo, no hay problema, nos organizamos, vamos a unas lindas cabañas y todo, ¿sí? Establecemos el plan como queremos ir, ¿sí? Y decimos que por persona tenemos que cada día tener al menos $20 entre almuerzo, merienda y la estancia. Y la gasolina y todo el desplazamiento, ¿sí? Así nos hemos nosotros jugado, así nosotros pensamos. El gobierno hace algo parecido, pero ¿qué se olvida el gobierno de los recursos? Dice, quiero vacunar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y cuando mira realmente a la visitar el gobierno, se da cuenta que no hay recursos. Y es que dice el país no tiene recursos, entonces se inventan un poco de leyes que a veces afectan a la población de a pie, ¿sí? Entonces, esto puede orientar la inversión extranjera, la inversión nacional, ¿no? No ayuda a las familias realmente a crecer, no ayuda a que nosotros tengamos un ingreso extra, ¿sí? Entonces, la financiación del Estado hay que tener mucho cuidado porque a veces incluso ha emitido bonos de deuda tratando de mantener la economía del país, ¿sí? Entonces, eso ha sido todo, amigos, la clase de economía de hoy. Lo que nos faltaba ver el enfoque más pequeño, el enfoque estatal, que es más amplio, sí es cierto, pero solamente con esas pequeñas clases, creo que ya nos queda un poco más entendido como cultura general, porque a veces los políticos no nos cumplen, y es que es por la falta de recursos, ¿no? No es que defiendo a un político en específico, pero son cosas que pasan. Ellos hacen unas proyecciones muy grandes, pero nunca miran el dinero. Entonces luego quedan mal con la población. Y la población a veces no entendemos de que ellos, es cierto que planifican muchísimo más de lo que merecen, pero asimismo no toman en cuenta los recursos con los que tienen. Deberían planificar de acuerdo a lo que tienen. Si yo les digo, vamos 15 a la playa, ustedes me dirán, no tengo plata. Les digo, vamos, uno dice, sí me alcanza, pero 15 no. Es lo que tienen que hacer los políticos. Tratar de normar un poco la economía y decir, ¿hasta qué techo, hasta dónde yo puedo establecer un límite de gasto y hasta qué monto no puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Establecer prioridades. ¿Sí? Si no tienen preguntas, chicos, no hay problema. Cuéntenme ustedes qué quieren revisar de las cosas que nos han quedado pendientes. O si quieren, revisemos desde el principio, de manera breve, sin detenernos mucho, las láminas que alcancemos, porque son bastantes. Hemos hecho bastantes cosas a nivel de economía. ¿Quieren que explique algún deber? ¿Necesitan alguna pregunta? Háganme saber por el chat, ¿sí? Damos un repaso general, lo que ustedes quieran. Cuéntenme más o menos. Háganme saber, por favor. Les dejo abierto el micrófono, ¿ya? También aquí están en estadística conmigo, también les pasé un banco de preguntas, chicos, de posibles preguntas que pueden salir en el examen perdón, pueden salir como no pueden salir en el examen de estadística, ¿no? En el de economía no hubo, no me han cargado, entonces no les pude pasar, ¿sí? No les pude pasar. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Me dicen, profe, ¿no importa hacer un repaso general, por favor? Bueno, con mucho gusto, Carlitos Velázquez. Usted es la voz del pueblo y la voz del pueblo se hace escuchar. Aquí el profesor está para obedecer, ¿sí? Ya, vamos. Economía del transporte. Sí, la economía del transporte. ¿Cómo se generó? Hagamos un avance general. 15 minutos hasta donde avancemos. Sí, lo que avancemos. Lo que avancemos. Y se detienen en cualquier parte que ustedes quieran. Me detienen, hacen el micrófono y me dicen, yo aquí quiero parar, esto no me quedó claro o esto me gustaría que amplíes. Las láminas, ya de acuerdo, las láminas de la primera clase. Empecemos, ya, economía del transporte. Aquí es como empezamos. Sí, esas son las láminas de la primera clase. ¿Qué hice con esas láminas? A diferencia estadística, las hice aquí mismo, todas. Sí, aquí reuní casi todas. No me acuerdo si son las mismas, yo creo no haber cambiado de láminas, ¿sí? Yo creo que no haber cambiado de láminas, creo que son todas las que tenía yo, las que tengo, las láminas que tengo, ¿sí? Y bueno, y la economía, como decíamos, la economía en general, la economía nos sirve para tomar decisiones. La economía una materia o una ciencia que abarca muchísimos aspectos. Abarca las finanzas, la contabilidad, la estadística, las matemáticas, el comportamiento. Abarca muchísimo. La economía es realmente una cosa muy amplia, ¿sí? De la economía se baja a nosotros a una economía más especializada. La gente se especializa en economía de la empresa, economía financiera, economía
economía del Estado, y de ahí nace esta economía tan importante que es la economía del transporte. ¿Por qué es importante la economía del transporte? Al igual que otras economías, la economía del transporte lo que hace es dinamizar la economía de un país. ¿Por qué? Porque el transporte, como hemos dicho en otros ámbitos, no es un bien final, sino es un bien intermedio. Ayuda a dinamizar la economía del transporte, por supuesto, porque traslada personas, traslada bienes, servicios. ¿En qué ámbitos? Aéreos, fluviales, terrestres, marítimos. Hay un sinnúmero, hay un tipo de economía de transporte alternativo, donde ¿qué se analiza? Los scooters. ¿Cuál es el aporte económico de los scooters a la economía de un país? ¿Es deficiente, es decadente? ¿Qué dejó de usar realmente esta persona que usa el scooter para trasladarse? ¿Cómo afectó a esta gente? ¿Qué dinamizó y qué dejó de dinamizar? Dejó de usar taxi, transporte público, fue un impacto muy poco, pero realmente, ¿qué es lo que pasó con él? Con él realmente lo que empezó es activar un tipo de economía de transporte alternativo, la economía alternativa, ¿sí? Y los cambios, por ejemplo, han sido buenos. Los cambios en el tiempo, hablamos de transporte, por ejemplo, han sido buenos. Antes teníamos quizá buques como el Titanic, muy antiguos, hoy tenemos buques de gran calado, por ejemplo, ¿sí? Donde ya se dividen, son bodegas inmensas, donde ya se dividen los segmentos, cómo van a ir adecuadamente puestos los containers, por ejemplo, ¿sí? El transporte aéreo de mercaderías totalmente ha cambiado. Ya no es el transporte de mercaderías y personas que conocíamos en el pasado, ¿sí? Todo el tiempo hablar de transporte y de economía del transporte, nosotros hablamos de tiempo, calidad y costo, ¿sí? Sobre todo de tiempo. Recuerden que siempre que una economía hable de transporte, quiere decir de que nosotros tratamos siempre de dinamizar la economía a partir del riesgo de transporte. ¿Por qué? Porque mientras yo una flota de trailers los tenga con muchísima más, eh, una flota de trailers sea mucho más nueva, con buenos aditamentos, una flota de trailers pues sean muy nueva, pues los tiempos de desplazamiento van a ser altísimos, el costo de combustible, de repuestos, va a ser relativamente bajo y la calidad del servicio va a ser relativamente altísima, ¿no es cierto? Entonces realmente hay que comparar esa versatilidad de tiempo, porque todo el mundo quiere que llegue su cargamento al puerto, las florícolas quieren que llegue los flores a tiempo al puerto, quieren que se despache pronto, la gente que está trabajando en economía del transporte a nivel marítimo, lo que quiere es que llegue a puerto pronto las cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el Ecuador, aún el transporte terrestre, en Ecuador el dominante aún es el transporte, sí, el transporte terrestre. Al no ser un país, digamos, que tiene mucha cadena fluvial, por ejemplo, realmente no hay otro tipo de transportación, entonces el transporte todavía sigue siendo de alguna manera el dominante en el país, ¿sí? Y como decía, la tecnología ayuda a disminuir tiempos, frenados, recursos, comodidad, calidad del servicio, ¿sí? Y dentro de la economía del transporte hay ciertos influyentes o influyen ciertos aspectos que, que tienen que ser estudiados dentro de la economía del transporte, ¿sí? Y realmente esos influyentes pueden ser muchísimos más. ¿De qué depende? O pueden ser menos, pero ¿de qué depende realmente esto? Esto realmente depende muchísimo, está muy característico, muy caracterizado, de acuerdo al tipo de transporte o al transporte donde nosotros queremos enfocar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Que no serán los mismos factores cuando nosotros hablamos de un transporte terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, por ejemplo, ¿sí? O un transporte mixto. Yo soy tan grande, tan economista, tan bueno, que por ejemplo fui capaz de construirme mi propia flota aérea con la flota terrestre. Si mis aviones llegan con flores a Rusia, enseguida está mi línea de transporte ahí esperando para descargar y con ellos se van directamente a la distribución a los pequeños productores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mucho depende, estos factores, del tipo de transporte en el que me estoy enfocando, de mi experiencia, del sector y del país incluso, donde estoy haciéndolo, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos aquí algunos factores como la tecnología, que quizás es lo más importante dentro del transporte. No podemos hacer una medición adecuada, por ejemplo, digamos que transportamos alcohol entre Quito, Bogotá, Lima, por ejemplo, ¿sí? Que eso sí existe, Jolín Carrera lo hace aquí en Quito, por ejemplo, y ellos tratan casi cada 10 años no, un poco más, un poco menos, no recuerdo, 10 años pongamos de media, tratan de que su tecnología sea cada vez mejor, ¿sí? Supe que hace 3 años ellos compraron trailers Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces los tiempos de conducción realmente son menos. Ellos hacen, digamos, que antes se demoraban quizá, no sé, 28 horas entre Quito y Bogotá, por ejemplo. Ahora lo hacen quizá en
quizá en 24 horas, redujeron tiempos, el tiempo que se consumía, ese desecho, ese desperdicio de alcohol, por ejemplo, que se hacía ozono, o no, no sé que no sé el término biológico, qué es lo que pasa con esta composición de cuando el alcohol se convierte y sale a la atmósfera, no sé cómo se llama. Por ejemplo, se redujo el desperdicio. Realmente la pérdida que existía en términos de alcohol, digamos que era más de 100 litros por viaje, por ejemplo, ¿sí? Ahora el desperdicio son 25 o 30 litros por viaje, que es realmente bajísimo, ¿sí? Y el tiempo de los usuarios, nosotros hay que siempre mantener cuando tenemos de economía del transporte. Si yo me subo a un taxi, por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Por qué me subo a un taxi? Porque me estoy atrasando al instituto, porque yo en el instituto tengo clases con el profesor que a mí me encanta economía, porque el man explica súper chévere y no me quiero perder ninguna clase de economía. ¿Sí? Entonces yo tomo un taxi, ¿para qué? Para cortar el tiempo de la distancia, porque quizá en el bus me demoro media hora. En el taxi son 15 minutos y solo me atrasé 5, pero en el bus me atrasaba 10. ¿Sí? Entonces hay que medir todas esas cosas. Las características de los servicios son un elemento importantísimo, ¿sí? Cuanto más nosotros le ofrezcamos un servicio de alta calidad, pues más costoso tiene que ser, ¿no? Por supuesto, ¿quién lo puede negar? Si ofrezco un servicio con calidad, con eficiencia, en menores tiempos, con rutas alternativas, le doy una agüita a mi pasajero, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Mi servicio tiene que costar más. ¿Por qué? Porque el agua no me puede salir gratis al pasajero. ¿Quién va a pagar el agua? Yo como conductor, pues. Si yo le doy un caramelito, ¿qué tengo que hacer? Cargarle en el pasaje ese servicio, ¿no es cierto? Como hacen, por ejemplo, uno va a comer en un hotel de lujo, lo que ustedes quieran, nos cobran el 10% de servicio, ¿no es cierto? Entonces, más o menos sucede la misma lógica con el transporte. Si es que yo te doy un buen servicio en un carro nuevo, en un Mercedes-Benz, ¿sí? Un carro súper chévere y súper bacán, ¿qué tengo que hacer yo? O al menos el precio subirte un poco, porque mi trailer no cuesta lo que cuesta quizá un Mac, por ejemplo, ¿sí? Que al Mac, el Mercedes-Benz está ganándole en una cuesta, pero le deja cuadras, por decirles, y con la misma carga, ¿no? Entonces hay que tratar de ver siempre esa parte. La optimización de las infraestructuras que le corresponde al Estado. ¿Cuánto el Estado ha hecho intervenciones para yo poder desplazarme? Sí, las obligaciones del sector público, por ejemplo, sí. Y la infraestructura que vimos en capítulos pasados, antes de esto, vimos cómo el Estado sí ayuda a impulsar la economía. ¿Por qué? Porque los tiempos de desplazamiento se reducen. Ya mis conductores ya no van a estar con sueño. Y se acuerda que hablábamos el tema que ustedes pueden hacer de tesis, ¿no? El sueño dentro de la ruta Quito-Guayaquil, Guayaquil, en transporte terrestre de carga, no sé, de papel higiénico. Otros hacen de lo mismo, pero de perfumes, perfumería, no sé, de productos de primera necesidad, chicos. Hay un sinfín de cosas que ustedes pueden hacer, ¿sí? Esos son los factores influyentes. Y aquí hablábamos de cada uno de los factores, cómo los factores a nosotros nos ayudan, ¿no? Cómo los factores se relacionan entre sí. Hablamos de los inputs, de los outputs, ¿sí? Los inputs, decíamos, son los factores de producción, los tiempos, del costo de transporte, la alternativa, la infraestructura que tiene. Los outputs eran, en cambio, los productos finales, el número de transporte, cuánto se transportó, en qué tiempos, la calidad, ¿no es cierto? Realmente los outputs ya son los productos finales y los inputs. Son los productos, los bienes y servicios que estamos produciendo, que estoy usando, gasolina, combustibles, lubricantes, chofer, etcétera, 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 hoteles, y lo que ustedes quieran, mecánicos, garaje y todo, ¿ya? Entonces hay que ver, ¿no? Los inputs y los outputs, ¿no? Los inputs, recuerden lo que eran, y los outputs también, y vimos eso. Y los inputs y los outputs eran tanto para cualquier tipo de transporte fluvial, terrestre, marítimo, aéreo, lo que ustedes quieran, daba lo mismo, ¿no? Donde lo queremos enfocar. Y decíamos que los costos del productor, del usuario y los costes sociales, ¿no? Que quizá eran de los aspectos que más nos detuvimos a analizar, ¿sí? Y los costos del productor, quién debe pagarlos, los costos del usuario, los costos sociales, ¿no? Y decíamos que tanto tiene que hacerse cargo el productor de sus costos, de lo que él genera lo que él hace en la generación del servicio, el usuario paga por eso, pero había costos sociales, por ejemplo, sí, los costos marginales, ¿se acuerdan? Que quién tiene que pagar esos costos. Y la tasa de peaje, por ejemplo, cuando pasamos Guayabamba, por ejemplo, no sé, hablo de Quito porque mi experiencia más es por acá, por Quito. Hablamos, por ejemplo, de Quito, ¿no? Y realmente vemos que la tarifa de peaje es $1, por ejemplo, ¿sí? Realmente es una tasa marginal que estamos pagando por el uso de esa vía. Pero realmente, ¿cuánto debería costar? Quizás 5, 8, $10, ¿sí? Y esos costes sociales en parte asume el Estado, los consumidores y las empresas.
¿Por qué? Porque no todo puede darse solito, ¿sí? No todos por esa tasa de uso, que nos brinda un buen servicio, los 3 carriles, hay que pagar una cierta tasa, sí, la concesión de las vías. Y las obligaciones del sector público, el transporte es necesario para el desplazamiento, ¿cierto? Más aún cuando las rentas son bajas. Nosotros, cuando las rentas son bajas, nosotros lo que tenemos que hacer cada vez con rentas más bajas es usar un tipo de transporte público, ¿no es cierto? De manera que cada vez sea más intermitente, ¿sí? Eso decíamos que la calidad tiene que también representarse en esa parte y criticábamos también que el transporte público no puede funcionar por sí solo. ¿Por qué? Porque necesita un poco de crédito, un poco de impulso, más subsidios, el enfoque de los subsidios que hablamos en la clase pasada, ¿dónde tienen que enfocarse los subsidios? ¿Sí? No a mí como conductor que tengo mi bus, voy a ir a cargar mi carro de súper, por ejemplo, ¿sí? Con subsidio. No puedo hacerlo, tengo que ser honesto. Si el subsidio es para mi vehículo que hago actividades laborales o con eso mantengo a mi familia y genero la economía, tengo que pagar sobre ello, pues. ¿Por qué voy a yo a llevar mi auto con gasolina asociada, ¿no? No existe lógica. Y vemos que también la infraestructura de crecimiento se ayuda al enfoque macro y microeconómico. ¿Por qué? Porque el país genera, nosotros tenemos más viajes, más recursos, facturamos más, la economía se dinamiza, alguien compra más servicios, vende más servicios. ¿Y qué es lo que está pasando con la economía? Se dinamiza muchísimo más. El Estado recauda más impuestos, recauda más cosas, hace más intervenciones, genera más empleo, es un dinamismo de la economía. Entonces, sí, las infraestructuras estatales sí nos ayudan. Vimos el ejemplo último de si ponen un hospital en mi barrio y les dio 1 millón de ideas de negocio que ustedes pueden poner cerca de un hospital. ¿Me he inventado? No. Vayan y párense fuera de un hospital público y vean qué tipos de negocios existen. Y digan, si ponen un hospital frente a mi casa, ¿qué tienen que hacer? Me pongo una buena farmacia, pero con todo, con biberones, con pañales, con teteros, con pañitos húmedos, con la medicina que más rota. Tengo medicina que otras farmacias no tienen en general. He hecho una investigación de mercado altísima y puedo enfocar un buen negocio, ¿sí? Así es como se maneja la economía. Y por otra parte, veíamos que ya la función de la producción en el transporte, ¿no? Que el transporte se produce, pero no tiene por qué tener una función parecida a las otras economías, sino que tiene una suya propia, ¿sí? Y la función de la producción se medía en términos de infraestructura estatal e infraestructura propia que he hecho, ¿sí? El vehículo que tengo, el tipo de vehículo que tengo yo, el trabajo, es decir, las personas que yo estoy ocupando para ello, la energía solar, eólica, de combustible fósil, ¿qué estoy usando yo para que mi transporte funcione? ¿Se recuerdan? Y la infraestructura en recursos naturales. Decíamos que en el transporte, por ejemplo, terrestre, mucho no se puede medir esto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si vamos en un transporte aéreo? Tenemos que medir la relación, tenemos que hacer, por ejemplo, esta relación del espacio aéreo, de la contaminación, por ejemplo, que se puede morir un pajarito, quizá en el descenso del avión, y realmente era un pájaro que estaba en primera extinción. Entonces, el uso de la infraestructura de recursos naturales y el tiempo. Y le poníamos punto y coma porque decíamos que el tiempo es el factor más importante, porque los otros factores quizá pueden o no pueden existir o pueden ser más intermitentes unos que otros, ciertos factores, pero el tiempo era el factor que más preponderancia tenía. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta que todas las cosas que nosotros contratamos en transporte privado, pues nos llegue con la prontitud con la que queremos hacer, ¿sí? Y la función de la producción los vimos en ejemplos, vimos cada uno de sus componentes y pusimos ejemplos respecto a esta parte, ¿sí? Y la función de la producción, ¿de qué más se trata? Es combinar los inputs para crear outputs, ¿no es cierto? Los inputs eran los factores de la producción, trabajo, tierra, capital que veíamos, la tecnología, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso que creaba dinamismo en la economía. Incrementamos la producción y debería incrementar la demanda. Entonces, los outputs, el producto final, tienen que incrementarse, ¿no es cierto? Tienen que ser incrementar. Si no me demandan esos recursos, ¿qué tengo que hacer yo? Crear menos inputs, usar menos recursos, menos choferes, menos vehículos, menos mantenimientos, menos repuestos. En general, tengo que hacer todo eso menos. Pero si incrementa, ¿qué tengo que hacer? Contratar más choferes, más vehículos, más repuestos, más cambios de aceite, más mantenimiento vehicular, más GPS, más seguros y todo. La función de la producción. Con una economía se dinamiza toda la función de la producción de la economía nacional en función del transporte, si el transporte que es ese que abarca mucho más dinamismo de la economía, que arrastra la economía hacia mejores resultados. ¿Por qué? Porque es intermediario en la economía. Entre el productor y el consumidor, el transporte es el que nos une a los dos. Y no hay nadie más que nos una, es el transporte. Pues la alta importancia, ¿no es cierto?
¿Qué pasa en tiempos de pandemia? ¿Quién es lo único que se movía? Se movía muchísimo Supermax, Santa María, Magda, Titi, ¿no? Titi es el centro, los comercios que existen pequeños ahora en Guayaquil, ¿no? Entonces, realmente los camiones se movilizaban para allá. Había bastante trabajo, no perdieron. Pues recuerden que el factor tiempo es un determinante, es el más grande. Siempre se habla de la cadena de producción, de que reduzca los tiempos tienen que ser menores cada vez más en cuanto al término de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo es donde las personas enfocamos casi todo nuestro bienestar, ¿sí? Queremos en tiempos que se reduzca, queremos un servicio más corto, que nuestras importaciones lleguen lo más pronto posible, que el repuesto me traigan, y todo eso se llama dinamismo de la economía y es la función del tiempo, ¿sí? Vehículos, trabajo y energía, habíamos hablado, ¿no es cierto? Cuando un vehículo, cuando un chofer tiene más experiencia, la energía que eso consume. Cuando un vehículo más nuevo, con un chofer experimentado, quizá el término de energía, de consumo de energía o consumo de combustible va a ser menor, ¿no es cierto? Los mantenimientos van a ser cada vez menores, ¿sí? Entonces hablábamos de relación entre estos tres factores. Los recursos naturales, pues lo dijimos, se usa más con intermitencia en vehículos fluviales o marítimos y sobre todo en aéreos, más que en terrestres, ¿sí? Y las causas generadoras de transporte, ¿qué generaba la economía de un país, por ejemplo? Sí, agrega valores, costoso, y siempre será costoso el transporte. Es necesario, pero ayuda a un proceso evolutivo, como lo vimos en el pasado, por ejemplo, cuando nuestros antepasados necesitaban transportar comida, por ejemplo. Yo tengo pieles y quiero pescado, por ejemplo. ¿Qué tenía que hacer? Que el pescado llegaba dañado. ¿Qué tenía que hacer? Tratar de que esa parte, ese tiempo muerto sea cada vez menor. Entonces encontré que en la hoja de coca, por ejemplo, encontraba fuerza. Luego de la hoja de coca pasamos a la rueda. Encontramos caballos salvajes, adiestramos a los caballos para que nos ayuden a reducir el tiempo. Hoy que tenemos buses, carreteras, ¿sí? Entonces, ¿se requieren otros elementos? Por supuesto. ¿Cubren necesidades? Estos procesos productivos, sí. Hay el crecimiento de las ciudades, sí. La especialización, recuerden. Cada vez el transporte también se especializa. El productor se especializa, el comprador se especializa. Soy especializado, transporte, puerta a puerta, de logística, de paquetes del exterior. Soy especializado en transporte de alcohol, en transporte de aceite natural, de aceite de caoba, aceite de lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, me especializo en un cierto tipo de transporte. Y las causas generadoras de transporte, por supuesto, la especialización, las economías de escala, la especialización vertical, horizontal, la concentración de las industrias, ¿sí? Que se concentren todas las industrias en la Maná, por ejemplo, las industrias tabacaleras. Yo quiero ayudar allá a mover esos recursos, ¿sí? La minería, quiero que se ponga la minería en un solo lugar para yo poder captar esos recursos. ¿Dónde están los recursos productivos? Donde hay, por ejemplo, minería, donde hay tabacaleras, donde hay caucho, donde hay, no sé, cemento, por ejemplo, en Selva Alegre, donde yo tengo que estar con el transporte, tratando de proveer ahí. ¿Por qué? Porque van a ser causas generadoras de transporte, ¿sí? Y hasta ahí hemos visto, chicos, vimos de corrido la mitad de las clases, la mitad de la clase vimos rapidísimo, lo que vimos muy detenidamente hasta ahora lo hemos visto, ¿sí? Y voy a quedarme hasta ahí. Vamos, los costos de transporte, que si les expliqué la diferencia costo, precio, tarifa, recuerden, sea un poco más reciente. Sí, yo creo que con ese recorder y ya lo tenían un poco más claro. Pues nada, chicos, me ha sido para mí un placer, un gusto haberles conocido. Me voy muy feliz de haber enseñado esta clase. Con mucho gusto, Shirley, con mucho gusto. Espero que les haya gustado la clase, les haya parecido interesante. Me gustó mucho conocerlos, espero volver a verlos. La vida es un pañuelo y seguro que nos encontramos. Tienen mi número telefónico. Pueden escribirme cuantas veces ustedes quieran para ver algún tema, algo que les cause duda o alguna explicación o lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, chicos, un placer para mí haberles conocido, pues, y que tengan una buena noche. Ahora con la gente que va a estadística conmigo, nos vamos a estadística igual, la última clase, vamos a hacer la revisión de algunas cosas, sobre todo de los deberes, y pues nada, chicos, un placer haberles conocido. Me gustó mucho haberles conocido, aunque son calladitos, pero son un buen grupo. Y espero verlos pronto, ¿no? No se olviden los deberes, de mandar en las fechas que son. ¿Qué más les cuento? Con mucho gusto, Juanito. Con mucho gusto, Alejandra, con mucho gusto. No sé si usted me escribió, creo que en la tarde. Con mucho gusto, Carlitos y Franklin. Un gusto haber compartido clase con ustedes, ¿sí? Y nada, pues chicos, y nada más con quien vayamos a estadística, nos vemos en la otra sala. Ya les paso el link al chat y les dejo un gran abrazo, ¿sí? Les dejo un gran abrazo. Un gusto haberles conocido, chicos.